Regresamos a los periodistas en esta tarde de 12 de noviembre y bueno, no está el señor Páez, se fue y él se lo pierde, pero hoy le damos la bienvenida en este viernes a una colega periodista de enorme relevancia, a Anabel Hernández. Anabel, qué gusto. Qué gusto aquí con los nuevos estudios. Oye, Estrenando. de verdad que pusieron la casa bonita, ¿eh? Sí, ¿Te parece? Me encanta, ¿eh? Sí, me gusta muchísimo. Pues tiene realmente poquito que iniciamos las transmisiones desde aquí. Habíamos estado transmitiendo desde la casa de cada quien por razones de la pandemia y pues estaban construyéndose este estudio y estamos muy contentos. Y tú lo inauguró la semana pasada Julio Hernández, Julio Astillero, sí. y tú eres, pues también estás dando el estrenón a huele este nuevo, espacio. ¿eh? Huele a nuevo. Hasta Sí, el tapete, sí, huele a nuevo. todo está flamante. Y de verdad es un gusto que hayas aceptado venir al estudio de los periodistas, porque pues eres una colega de enorme relevancia. Aquí tenemos libros tuyos, 2 nada más. Me voy a poner de pie para traerlos. Procuramos tener libros de periodistas o libros relevantes. Y el más reciente es el tuyo, Anabel, es El Traidor. Sí, es correcto. Y un libro también de enorme relevancia. Muy clásico, sí. Anabel Hernández, del Fin de Fiesta en Los Pinos. Traje estos, yo en casa tengo pues todos los que tú has publicado, Anabel. Y hoy de verdad me da mucho gusto tenerte aquí, porque tampoco es frecuente que asistas tú a los estudios. No. Y hace buen rato no estás en México. Y con mayor razón, ahora que que estás en México, qué bueno que vengas aquí, Anabel, de verdad. Te agradezco mucho la invitación. Y quisiera preguntarte, Anabel, hace rato que no platicábamos en los periodistas, pero bueno, ya está encarcelado en Estados Unidos, inclusive se dio fecha para el inicio del juicio contra Genaro García Luna, un personaje cuyas corruptelas tú documentaste cuando todavía estaba en el gobierno. Ha sido capturado también, nada más que en México, Luis Cárdenas Palomino, un personaje del propio entorno de Genaro García Luna. Están fugitivos otros del propio grupo criminal o presuntamente criminal, si uno quiere atenerse a lo que establece el derecho. ¿Cómo ves? Por una parte, el proceso de Genaro García Luna, el juicio que habrá, y por otra parte, lo que está ocurriendo con personajes vinculados a él en México, Luis Cárdenas Palomino en específico. Mira, yo creo que el caso de García Luna debería haber dejado una lección muy clara a los medios de comunicación. Y es no estar aplaudiendo, no estar echando porras, no estar de súbditos. Y estar más bien muy atentos y observando cada cosa que hace un funcionario público. Imagínate mucho más un hombre con la dimensión de poder que tenía un sujeto llamado Genaro García Luna, que incluso el nivel de poder que tenía, y tú lo sabes, llegaba incluso más que el propio presidente de la República en algunas ocasiones, más que el propio secretario de Defensa Nacional. Era un hombre realmente con un poder grandísimo, con un presupuesto muy grande, con un ejército de policías, pues que una buena parte de ese ejército era un ejército podrido, donde pues más que un grupo, una corporación policial, que un cartel de las drogas. Que eso es lo que yo fui aprendiendo conforme fui investigando a Genaro García Luna y a su equipo ahí desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón. Entonces me parece que esta lección, al menos, nos debería dejar en este momento pues estar muy a las vivas de lo que hacen todos los funcionarios públicos, no importa el partido político.
Aquí no debe importar las simpatías personales o antipatías personales. Aquí uno como periodista debe ser muy vigilante. Y a mí me preocupa que en este momento, pues no solo hay muchos jefes policíacos que no están vigilados como deberían de ser, ni por los medios de comunicación, ni por la ciudadanía. Y bueno, a mí me parece que tenemos un poder ejecutivo muy poco vigilado. Periodistas, medios de comunicación que no cumplen con su responsabilidad de someter a escrutinio al poder público, independientemente de qué signo partidario o ideológico sea. ¿Cuáles son los jefes policíacos que hoy a los que no se les está poniendo suficiente, por decirlo de esa manera, atención en su responsabilidad pública? Pues mira, está el tema, evidentemente, de lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la República. Lo hemos platicado ya en nuestros programas, ¿no? Los que son, el que es el actual responsable, el actual responsable de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, ¿no? Que es el que hace las investigaciones para la Fiscalía General, para poder encontrar las pruebas para llevar a alguien a prisión, ¿no? Y estamos viendo que ahí, pues realmente hay una negligencia absoluta, una negligencia total, donde realmente, pues no se investiga lo que se tiene que investigar. Por otro lado, yo sí identifico, ahora con los cambios de gobierno, salieron algunos, por ejemplo, estaba como secretario de Seguridad Pública ahí en Chihuahua, un hombre también nefasto, que era parte de ese grupo criminal de policías. Él estaba con Javier Corral, con el gobernador panista Javier Corral. Yo no sé quién se lo recomendó, quién le hizo el mal favor, ¿no? Y ahí lo tenía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, claramente a un hombre que yo identifico con una gran preocupación, al sujeto llamado Omar García Harfuch, en la Ciudad de México, ¿no? Donde yo no sé cómo todavía este momento no hay quien se escandalice, quien le preocupe el perfil de este sujeto. Y no es un perfil que yo esté diciendo porque se me ocurre, es un perfil documentado. El hombre nunca ha pasado sus exámenes de control de confianza. El hombre, en los exámenes de control de confianza que le hicieron en la Policía Federal, en los tiempos de García Luna y Luis Cárdenas Palomino, porque es un cachorro de esa jauría, si se pudiera llamar de esta manera, es el Correcto. Cachorro de la jauría de aquellos, ¿no? Bueno, pues este cachorro no tenía ninguna capacidad, ni psicológica, ni de madurez, ni de preparación para poder inserirse a la Policía Federal. Y bueno, en su propio examen de control de confianza, él dijo que tenía relaciones con el crimen organizado. ¿Cómo es posible que con esos antecedentes no esté realmente pues ya fuera de la función pública? Pero no solo eso, yo veo una serie de medios de comunicación que aplauden. No sé si espontáneamente o hay una serie de pagos de publicidad. No se puede pensar otra cosa porque así lo hacía García Luna. Tú lo sabes que así lo hacía García Luna. Tantos periodistas, el gran policía, super policía, no era así. Y uno lo puede entender en función de lo que tú dices, de un gobierno o de gobiernos como el de Fox, donde Genaro García Luna fue también director de la policía de la PGR, y de Felipe Calderón. Pero en este caso, Omar García Harfuch es el jefe de la policía de la Ciudad de México que está encabezado por una gobernante de izquierda que es Claudia Sheinbaum. Que pretende ser presidenta de la República. Efectivamente. Eso es la gravedad del asunto. Debemos realmente estar muy atentos, Álvaro, porque si esta señora, por el voto ciudadano, bueno, primero por el dedazo del presidente, porque eso ya lo estamos viendo, ¿no? El dedazo del presidente que diga es ella, ¿no? Y que este dedazo se confirme, como pareciera que ya, porque la señora a todas luces está haciendo precampaña. Y la señora, confiada en un área tan crucial, tan importante como es la seguridad pública, en un sujeto como este, pues estamos viendo que el cachorro, pues se va a convertir en cabeza de la jauría, como le ocurrió con García Luna. Estamos en un García Luna que estamos viendo todos los días crecer y crecer y crecer, muy aplaudido en muchos medios de comunicación, y sí, nadie dice nada. Eso es muy preocupante, ¿eh? A ver, además de no haber aprobado los exámenes de control de confianza y de
estar no es vinculado. No es una poca cosa. No, pues es un él mismo está requisito, es un requisito indispensable. Pregúntale a los policías. Es un requisito indispensable para estar en una corporación. No es una regla que yo y más haya... encabezándola. Pues por una parte. tantito. Y por otra parte, ese es un elemento fundamental. Otro elemento fundamental es su vinculación con el caso de Ayotzinapa. Inequívoco y documentado por ti. ¿Qué otros aspectos hacen que se prendan focos de alarma en términos no mediáticos o no solamente mediáticos, sino en el poder público? Y cuando hablo del poder público no solamente me refiero al presidente López Obrador o a la jefa de gobierno, me refiero al Congreso, al Congreso Federal, no solamente al Congreso de la Ciudad de México, que como además de esos aspectos indeseables o repugnantes de Omar García Harfuch, ¿qué otros aspectos hay que considerar para verlo, no solamente con desconfianza, sino como exigencia de que no esté La en ese enorme cargo? incapacidad de cada día para traer seguridad pública a una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. Las balaceras que tenemos en el aeropuerto, ¿no? Y las balaceras que cada vez son más frecuentes a plena luz del día, ejecuciones, etcétera, etcétera. Pues eso debería preocupar a cualquiera. El nivel de feminicidios que hay en la Ciudad de México. O sea, esto no es normal. El problema, ¿sabes qué, Álvaro? Yo me doy cuenta de esto y quizá a veces estar a la distancia ayuda también a ver las cosas de un modo distinto. Que bueno, que yo, en aras de unas investigaciones que estoy haciendo, llevo ya prácticamente los últimos 8 o 9 meses viniendo cada mes, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa. El punto es que la distancia ayuda a ver cómo se vive en otros países, en otros lugares del planeta, y la gente se escandaliza por un feminicidio, por una balacera, pues imagínate, a plena luz del día. Y en cambio aquí, pues nos vamos acostumbrando y ya parece como normal, ya no parece anormal. Y en esta situación de no parecer anormal, ya ni siquiera estos sujetos parecen anormales. Parecen parte, pues, del ecosistema, ¿no? Pero tu caso mismo no deberá ser normal, Anabel. Tú dices, tú dices, pues sí, desde allá se alcanza a ver, pero tú has estado viniendo. Lo que no es normal es que que no estés aquí. Y no estás aquí, ¿por qué? Porque no estás segura. Porque la jauría sigue suelta. Por eso digo, no lo podemos ver como normal, que tú tengas que estar por seguridad personal y familiar y tu propia integridad emocional y física fuera del país. Es decir, no hay garantías en México para que tú hagas tu trabajo como estás acostumbrado a hacerlo. Por desgracia no, Álvaro. Y la verdad es que yo tuve que irme de México porque yo me había convertido en un peligro, deja tú para mi propia familia, para mis hijos, para mí misma, sino para mis vecinos. Cuando estas personas comenzaron a entrar a las casas de mis vecinos para amagarlas, apuntar niños con una pistola, para decirles en qué casa vivía yo, que fue el golpe de 11 policías armados que entraron a mi casa en diciembre de 2013, a mí me quedó claro de que yo puedo tomar mi responsabilidad y la tomé, yo resistí. Pero cuando ya llega el punto de que otras personas que no tienen que ver con nada de esto, están ahí en peligro, pues es ahí cuando yo decidí que, bueno, número uno, tenía que proteger a mis vecinos, tenía que proteger a mi familia y tenía que proteger mi periodismo. Es increíble que haya tenido yo que salir de México para proteger mi periodismo, el trabajo, mi convicción. Y no es justo. Pero es una manera he podido hacerlo y aunque estas personas quisieran, sí, Anabel, que se vaya y que se olvide de todo, que haga su vida en alguna parte, que fue una pastelería, una taquería que allá en Europa son muy, 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 muy bien reconocidas, pues no quiero. Es que por eso justamente yo le hago la pregunta a Anabel Hernández. O sea, visto como normal que una periodista, ella o cualquier otro periodista, tenga que
irse del lugar donde está su familia, donde están sus amigos, donde está su trabajo. Y no hablo solamente de irse del país, como es en tu caso, que es un caso extremo, sino de compañeros periodistas en el país que salen de los lugares donde residen por el acoso de criminales, sean criminales de cuello blanco, sean criminales del poder público. Por eso digo, no podemos normalizarlo. Y el caso tuyo, por eso te lo pregunto de esta manera, Anabel. O sea, tú no tienes garantías para hacer tu trabajo en este país, en un país que es gobernado por un grupo distinto al de Calderón, al de Enrique Peña Nieto. Distinto, pues. No, por eso te lo pregunto. Yo distinto, o sea, si es no distinto, lo veo. Pues, tú no lo ves distinto. Mi situación ha cambiado. Yo pensaba que iba a cambiar. Mi situación ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque hay un sistema criminal que está inserido en este gobierno, en los gobiernos anteriores y en los gobiernos anteriores de los anteriores. Es un sistema criminal que no se mueve, donde hay entidades de ese sistema criminal, funcionarios públicos que siguen en las áreas clave. Empresarios que igual estaban cenando en la mesa de Carlos Salinas de Gortari en aquel sexenio y siguen cenando hoy en la mesa del presidente. No importa cómo se llama el presidente. Yo creo que es parte de lo que estoy queriendo decir, que tenemos que ser muy atentos a lo que sucede todos los días. Una cosa son los discursos, bla, 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 y otra cosa son los hechos. Y en los hechos, la verdad es que este presidente, este gobierno, empezando por la señora Claudia Sheinbaum, que estamos viendo que está ahí muy, muy pegada al viejo sistema, al sistema criminal. Simbolizado con Omar García Harfuch. Después tenemos al presidente de la República que cuando se va de gira, ¿te acuerdas esa gira que hizo que fue a ver a Trump en los últimos meses? Se llevó a todos los establishment, a todos estos empresarios, a los Hank, a los Vázquez Raña, pero ¿qué no eran estos los que en el pasado eran los conservadores, ¿cómo les dice este señor? La mafia del poder, sí. Los capitalistas, los liberales, no liberales. ¿Y por qué se los lleva? ¿Por qué siguen viajando con el presidente? No cambian muchas cosas, Álvaro. Y es ahí donde, por eso vemos que mucho en este país no se ha movido. Mucho en este país no se ha movido. Y en términos, hablamos de términos de seguridad, de personajes que siguen vigentes. Sí, en efecto, podemos hablar de García Luna preso en Estados Unidos, detenido allá. Aquí, a Luis Cárdenas Palomino. ¿Realmente Luis Cárdenas Palomino va a ser enjuiciado en nuestro país y puede acreditársele delitos, enriquecimiento ilícito, la complicidad con grupos criminales? Pues mira, ahora que se fue el señor Santiago Nieto, yo creo que uno de los que más está aplaudiendo, festejando, así brincando, imagino, en su celda, el colchón de su celda ahí en el altiplano, debe ser Luis Cárdenas Palomino. ¿Por qué? Porque Santiago Nieto era el que había metido denuncias ante la Fiscalía General de la República, ya no por el tema de la tortura, que es lo que tiene a Cárdenas Palomino ahí, sino por enriquecimiento inexplicable y por presuntos nexos con la delincuencia organizada, por dinero de origen ilícito. Y pues ahora que el señor Santiago Nieto se fue, pues la Fiscalía de por sí era muy floja, de por sí pues, más lenta que un perezoso, ¿no? Pues imagínate ahora, ¿qué van a hacer? El tema de Luis Cárdenas Palomino es que la acusación que lo tiene en este momento en la cárcel es una acusación de tortura. De acuerdo a los abogados que andan diciendo esto de aquí para allá y de allá para acá, los abogados de Luis Cárdenas Palomino dice que cuando de la época que se le acusa el delito, según ellos, ya prescribió. Entonces, es cuestión de tiempo, meses, 1 año, 2 años, ¿no? Y él saldrá tranquilamente. ¿Qué pasa en paralelo? La Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera mete a la Fiscalía que haga más investigaciones que han estado detenidas, tan detenidas que el señor Luis Cárdenas Palomino puede estar gozando, atacado de la risa, de 12 propiedades, de más de 100 millones de pesos en su conjunto, ¿no? Yo creo que estoy siendo muy conservadora, departamentos en todas partes, que ¿quién le ha confiscado? ¿Quién le ha asegurado? Nadie, porque no tiene ninguna acusación criminal
que implique el aseguramiento. Entonces la tortura, él está tranquilo porque pues es un poco la mentalidad de los narcos, ¿no? Mientras el dinero que amasé esté seguro, pues yo me puedo estar aquí unos cuantos años, no hay problema. Es decir, Y mientras mi familia sigue disfrutando, porque ese es el tema. Su familia, siguen disfrutando de los bienes. ¿Cuál es el sacrificio? efectivamente, o sea, la Unidad de Inteligencia Financiera, como en otros casos, presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República. Y pueden estar muy bien fundamentadas en términos de transferencia financiera. Pero si la Fiscalía General de la República no integra una carpeta de investigación, no investiga y menos judicializa, pues no pasa absolutamente nada. ¿Quién es el encargado de investigar? ¿Quién? Un amigo compinche de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. ¿Cómo va a investigar? ¿Cómo va a investigar? No van a investigar, Álvaro. De eso estamos hablando. Si quien lo tiene que investigar es su compadre, le debe el puesto, le debe el hueso, le debe la existencia, le debe el dinero, pues es otro sujeto que no pasó los exámenes de confianza, que entró también con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino en la época de la Policía Federal. Después, cuando García Harfuch se va, tú recordarás que se va de sustituto de Tomás Herón y le cubre las espaldas, y García Harfuch también sigue manteniendo la verdad histórica y sigue manteniendo las torturas y todo esto, solapando, ¿no?, lo que ya habían hecho mal. Si él hubiera sido limpio y hubiera dicho, señor Cerón, pues usted aquí dejó un mugrero, porque fue titular de la Agencia de Investigación Criminal. No hizo eso, se quedó calladito, se quedó solapando. Porque es parte del mismo grupo. Porque Tomás Herón también es parte de ese grupo. Tomás Herón, y eso está en los cómplices del presidente, él empezó trabajando con estos muchachos. Bueno, primero empezó vendiéndoles productos en la Agencia de Investigación Criminal, y después empezó trabajando con ellos, sin ninguna experiencia policíaca. Es muy importante que usted atienda lo que Anabel no está diciendo tampoco ninguna novedad que no haya ya publicado. Absolutamente. Pero por eso es importante que en como en otros casos, pues haya justamente un escrutinio mucho más riguroso. No avanzan las investigaciones del caso de Cárdenas Palomino porque el responsable de investigar es parte del mismo grupo. No avanzan las investigaciones del caso Ayotzinapa porque son parte del mismo grupo. Entonces, ¿qué cambió? Suena como una película que ya vimos, ¿no te parece? Cuando hablamos así tú y yo, ¿no te parece que esta película ya la vimos? ¿Hace cuánto que eres periodista, Álvaro? Ya tiene un rato. Son películas que vemos y nada cambia. Tenemos que estar insistiendo en la rendición de cuentas. Al menos pienso que ese es nuestro trabajo acotado en este modo de somos periodistas, no somos fiscales, pero nos toca estar vigilando y publicando la información, pues que el gobierno quisiera que se quedara debajo del tapete, ¿no? Nuestra obligación es sacarla a la opinión pública y que la gente, por supuesto, saque sus propias conclusiones. Lo que no se puede decir es que estas son vírgenes, no nubles, ¿no? De creadas en la 4T. Pues no, muy pocos. Estás preparando, aparte de tu trabajo habitual, de lo que publicas, ¿estás preparando otro libro? Pues ya sale en diciembre. ¿Cómo? ¿Ya? Sí, ya sale en diciembre, sí. Y pues que no se puedo, agarren. No te voy a decir. No, porque además vamos a invitarte a los periodistas para que hables del libro. Pero puedo decir el nombre, porque por supuesto. Ya se llama Emma y las otras señoras del narco. Emma y las otras señoras del narco. Obviamente Eva Coronel. Emma Coronel, recordarás la esposa de Joaquín Guzmán Joaquín Guzmán lo era. Promete ser tan impactante, tan sacudidor como El Traidor, ¿o mejor? Pues mira, le queda al lector por supuestamente hacer su juicio, su veredicto, pero sí es un libro totalmente distinto, donde, no sé si te pasa, Álvaro, tú estás observando, yo creo que eres un poco como yo, que prefiere especializarse en una cosa, ¿no?
no andar en muchos temas, sino especializarse en una cosa. Y cuando uno se especializa en una cosa, le das la vuelta acá, le das la vuelta acá, porque uno quiere entender, bueno, ¿de qué está hecho esto? Pero ¿cómo lo veo? Aquí tiene esto y luego tiene estas cosas. Hay que meterse. Y entonces, para entender de qué está hecho esto, pues hay que dividir las moléculas y ver pues qué pasa con estas moléculas. Un poco es eso lo que hice en EMA y es un trabajo totalmente distinto, de investigación, por supuesto, una investigación muy, muy rigurosa, pero que aborda el tema de narcotráfico de un modo absolutamente distinto. Veamos los lectores qué dicen al final. Bueno, porque efectivamente, en el caso del traidor, es un libro que aborda también de manera diferente el fenómeno criminal y particularmente del narcotráfico. La responsabilidad que tienen no solamente los capos, sino la responsabilidad que tienen las instituciones no solamente de México, en el caso específico de Estados Unidos. Para mí, El traidor es un libro muy relevante, más allá de entender o el personaje, particularmente el hijo del Mayo, pero todo el entramado que conspira para que el negocio de las drogas siga siendo el gran negocio. Y para que el cártel de Sinaloa sea el gran cártel. Bueno, hoy, a ver. El gran cártel en el sentido de el cártel más poderoso. A ver. En ese sentido. Sí. Con Calderón está acreditado, tú lo acreditaste de manera contundente. Eso fue un cártel protegido por el gobierno de Calderón. Con Enrique Peña Nieto, aunque fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel prevaleció. Buena parte del libro tiene que ver con eso. En el gobierno de Calderón, de Andrés Manuel López Obrador, el cártel de Sinaloa, ¿qué ha pasado con él? Pues hasta los liberan. Sí, hasta claro, los liberan. el caso del hijo del si por accidente los detienen, por favor, señor, vaya usted a su casa. Hasta saludan a sus madres. A ver, sobre eso. Hasta saludan a la señora, saludan a las, por supuesto. Así. ¿Qué debió haber hecho el presidente? Ignorarla. A ver, Álvaro. Número 1, ¿cómo llegó el presidente ahí? ¿Por casualidad? ¿Estaba cruzando el camino? ¿Cómo llegó la señora ahí? ¿Cómo supo que el presidente a esa hora, en ese instante, iba a estar por ahí? Tú dime. Por azares del destino, por la tú has ido a la Sierra Madre Occidental. No es fortuito, por supuesto. Tú sabes que la Sierra Madre Occidental es gigante. Pues sí. Gigante. Para que en esas serranías, y tú has andado ahí, en estos caminos entrincados entre los cerros, no son carreteras así como, no, son brechas. Y pues, ¿cómo se encuentran? Fue un mensaje del ciudadano presidente. Pues el saludar a la ¿pero un mensaje a la madre, para quién? No para los mexicanos, no. Evidentemente. O para los mexicanos que se dedican no para las víctimas. Oye, si ni siquiera estrecha aquí podríamos enumerar un sinfín de víctimas. ¿Cuándo ha estrechado sus manitas? ¿Cuándo se ha bajado de un vehículo? Porque todo tiene que ver con eso. Él para el vehículo, se baja, va y saluda. Y se regresa. ¿Qué significado es eso? ¿Eso es normal? ¿Te lo pregunto? Por supuesto que no, Álvaro. Si eso lo hubiera hecho Peña Nieto. Nada más te pongo así. Por supuesto. Para ver esto, tenemos que verlo de diferentes ángulos. Y esto aquí, y esto allá, y esto allá. ¿Cómo se comporta esto? Hubiera sido un escándalo. ¿Qué hubiera dicho la gente ahora pro AMLO? López Obrador. Que deberían de meterlo a la cárcel, a Peña Nieto, ¿no? Imagínate Calderón. Imagínate si hoy Calderón se encuentra en el supermercado, no sé, o en una brecha ahí en Sinaloa, a la mamá del Chapo Guzmán y la saluda, se baja del coche y imagínate la escena que todos vimos, que lo hacen otros. Lo que es raro es raro. Es igual de raro que lo hubiera hecho Calderón, es igual de raro, atípico, que debería generarnos muchas preguntas si lo hubiera hecho Enrique Peña Nieto, y lo mismo acá. Porque lo que importa no es el hecho, no importa quién lo hace, es la investidura presidencial. Es la investidura presidencial.
es el jefe del Ejecutivo de México. Sí. Ahora, vuelvo a la pregunta que tiene que ver con la respuesta parcial que me has dado. El cártel de Sinaloa, que encabeza, me lo dirás, el Mayo Zambada aún, ¿se ha fortalecido o se ha debilitado en los 3 años, casi 3 años que lleva de Pues gobierno mira, el presidente López Obrador? Yo me lo pregunto constantemente. Y entonces hago algunos test para ver cómo están las cosas, ¿no? Allá adentro. Tú sabes que yo este libro lo terminé en diciembre de 2019. Apenas estaba cumpliendo un añito el gobierno de Andrés Manuel. Y aquí venía que los contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto había firmado con el Mayo seguían vigentes. Pero iban a caducar ya. Yo dije, caducan y pues ya, cortamos la hierba mala, ¿no? Pues no, se los acaban de renovar. Y lo tengo en documentación que está por llegarme. Me dieron la respuesta. Falta todos los contratos. ¿Quién los volvió a firmar? Quiero saber quién los renovó. Ahora. Entonces dime, esos contratos estaban firmados con Enrique Peña Nieto. Esto no era una responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Él no los firmó. Su administración no los firmó. Contratos del IMSS. Pero ahora sí. Entonces, ¿qué cambió? Pues es lo mismo. Una continuidad. ¿Por qué? No, yo no tengo una respuesta, Álvaro. Pero yo sí pienso que es necesario. Pero Estamos es un preguntando. hecho. No, esto es un Pero hecho. es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces uno ve, ok, la mamá la saluda. Bueno, a lo mejor es una cosa aislada. Ok, un instante, se descuidó, alguien le puso una trampa, ¿no? Deja el libre vídeo. Bueno, pues es que 1 más 1 pues ya nos dan 2, ¿no? Y después tenemos un 3 y un 1 más 1 más 1 nos dan 3. Y se van acumulando las cifras, ¿no? Te pregunto sobre el cártel de Sinaloa porque es el cártel hegemónico en este hegemónico. país. Es verdad que Cártel Jalisco ha crecido, pero tú lo sabes que no llega a las dimensiones multinacionales que tiene Sinaloa. Justamente por eso, a eso iba, Anabel. El cártel Jalisco Nueva Generación es otro cártel que ha crecido, pero ¿qué ha pasado también, hasta donde tú sabes, con ese cártel respecto del gobierno del presidente López Obrador? ¿En qué sentido? ¿Lo ha combatido? Bueno, lo que yo sé, y te acuerdas que en su momento lo publiqué en la Deutsche Welle, es que hay gente del partido del presidente, como es el actual gobernador de Sinaloa, el señor Rocha. Sí, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Que fue electo mayoritariamente en Sinaloa, que sabemos que el cártel de Sinaloa, y eso es una cosa probada, que en Badiraguato y otras zonas operaron a favor de Morena. Este señor negoció su gubernatura con el Mayo Zambada. Él mismo lo contó. No es una cosa que él mismo lo contó. A lo mejor yo cuento una indiscreción aquí contando lo que el señor ahora gobernador contaba a sus aliados, a sus amigos, a sus compañeros de bancada. El haber pactado con los criminales. Sí, para poder llegar a la gubernatura. Y eso me lo dicen en febrero de este año, antes de las elecciones. De la elección. Y al final, ¿qué pasa? Arrasa. Llega. Y no solo llega, sino llega en estas circunstancias, donde hay operativos claramente documentados, Río 12, por ejemplo, el noroeste, por el cártel de Sinaloa. Entonces, cuando tú me preguntas qué elementos hay esto, entonces ya tenemos un 1, un 2, un 3, o sea, un 1 más un 1 más un 1 más, o sea, la canasta se nos va llenando. Y es ahí cuando nos preguntamos, bueno, pues ¿qué pasa, no? Podría pasar que está en curso o está materializada ya una negociación de contubernio con los cárteles, particularmente con el cártel de Sinaloa, con un objetivo, por lo menos que sea la Pax Narca, que hay otro dato. se traduce. A ver. Hay otro dato. Estamos aquí con la canasta. ¿Estás de acuerdo? Le estamos metiendo elementos. Uno y otro y otro. Yo te acabo de dar el de Rocha, el gobernador. Otro elemento. Ahí te va otro elemento. Hay un sujeto que se llama Ricardo Peralta, que fue subsecretario.
bueno, primero dejó casi un desastre las aduanas y después se va como subsecretario de Gobernación. Un hombre muy cercano a Sánchez Cordero. Al menos a él así se presumía y después salía abrazado con ella en eventos públicos como diciendo, miren qué cerca estoy, ¿no? Este hombre, y yo lo tengo, pues, testimonios, muchos testimonios, de que este hombre andaba ofreciendo paz. Paz a los carteles. Hagamos la pax mafiosa. Ustedes no disparan tanto y pues nosotros no los molestamos y hacemos la paz. O sea, la paz no instituida por el gobierno, por la ley. La paz porque, por favorcito, ¿no? Tú trafica. Y en el tráfico de ese va tráfico de personas, tráfico de drogas, explotación sexual de niños. Tú sabes que los carteles, cuando tú le dices a un cartel, va, haz lo que quieras pero no dispares, en ese haz lo que quieras pero no dispares, se lleva entre las patas estos criminales a mucha gente inocente. Quien se atreve a hacer, no te preocupes, hacemos la paz mafiosa, pero por favor no dispares, está entregando a la población como reses a estas gentes. Eso estaba haciendo el señor Peralta. ¿Y sabes a dónde se fue ahora? Y está muy cercano y tomaba fotografías y todo. A Evelyn Salgado. La nueva gobernadora de Guerrero, cuyo padre, y eso no te voy a adelantar porque si no se pierde la gracia, ¿no? Pero cuyo padre estaba hasta aquí con el cártel de los Beltrán Leiva cuando era alcalde. Entonces uno se pregunta, un elemento y otro elemento y otro elemento, y el presidente aferrado con que, tú te recuerdas, que Macedonio fuera gobernador. Tan aferrado estaba que cuando el Instituto Electoral lo saca, ponen a la hija. Entonces, ¿qué? No era un asunto político, era un asunto de familia, de apellido. De que tenía que quedar, para alguien tenía que quedarle claro que era el señor Salgado. Y tú lo sabes que al inicio del gobierno, pues ahí estaba. El periódico Reforma sacó un montón de noticias diciendo cómo ya estaba haciendo acuerdos para apagar fuegos, para apagar problemas. Entonces, Álvaro, estamos ante una situación delicada que hay que seguir analizando y que tenemos que no estar pensando y justificando, es que pobrecito, es que es pura... No, basta de eso, porque entonces estamos haciendo de nueva cuenta lo que pasó con el caso García Luna. Todo el mundo, no, es que él es bueno, porque sí, aunque todas las acciones que él hacía eran terribles, como para llamar la atención, todo el mundo le aplaudía. Bueno, pues no nos acostumbremos a eso, porque debemos ser muy observadores. Para concluir, o aproximándonos a la conclusión de la plática, Anabel, en ese sentido, por lo que tú dices, por toda esa numeración de acontecimientos, incluyendo al ciudadano jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que por cierto despliega dotes de relaciones públicas, nada ha cambiado. O si ha cambiado muy poquito en términos particularmente de las conductas criminales y incluyendo las de cuello blanco. Y es una cosa muy importante, Álvaro. Yo entiendo, y créeme que sí entiendo, que el presidente, al menos en las palabras, en los hechos ya después no es tan eficaz como suenan las palabras, que se ha enfocado a combatir la pobreza, ¿no?, como una parte fundamental de un programa para combatir la inseguridad. Con todos estos programas sociales que ya está claro por diferentes autoridades que no son transparentes siquiera y que no se sabe muy bien a veces a dónde llegan estos recursos. Pero bueno, dijéramos que en el discurso él lo quiere así. ¿De qué sirve estar entregando 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos mensuales a las gentes si ni siquiera pueden vivir mañana porque les va a tocar una bala, los van a matar? ¿De qué les sirve ese apoyo económico si tienen que vivir tronándose los dedos a ver si la hija regresa del trabajo? No sirve de nada. La seguridad pública es un asunto fundamental en este país. Y tú no puedes simplemente decir abrazos y no balazos y decir hagan como quieran. La pax mafiosa, no puedes hacer eso. Por cierto, Anabel, hoy está al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así se llama ya, una colega periodista, Rosa Isela Rodríguez, que claro, ella
se vinculó a López Obrador a finales de los 90, pero ella pues fue colega, yo la conocí reporteando cuando estaba en La Afición y luego en La Jornada. ¿Qué evaluación haces de su trabajo hasta ahora? Pues mira, lo que te puedo decir es que hasta este momento yo no he escuchado una cosa de corrupción, no he escuchado una cosa de que ella misma esté ofreciendo esta paz mafiosa. Yo he escuchado lo que ya comenté que he escuchado, no particularmente de ella, pero pues yo veo que evidentemente el plan que ella tenga en la cabeza o el plan que le haya impuesto el gobierno federal, pues a todas luces no está funcionando, Álvaro. Cuando tenemos pedazos de país como Guanajuato, Michoacán y todo lo que se añade todos los días, de territorios totalmente controlados por el crimen organizado, donde la gente está desplazada, donde no pueden vivir. ¿Te acuerdas los primeros desplazados que los reporteamos de Felipe Calderón? ¿Cómo empezaba la gente a emigrar, a dejar ciudades y pueblos vacíos? Porque estaban asolados por el crimen organizado. ¿No continuó este terrible éxodo, expulsión en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Y hoy también. Entonces volvemos al punto que ha cambiado. Y la gente sigue sufriendo. La gente sigue sufriendo. Por eso es importante platicar, y bueno, no solamente platicar de manera abierta, pública, sino pues documentar, Anabel. Y hoy a mí me da de verdad mucho gusto platicar contigo, que hayas estado aquí en el estudio, y el hecho mismo de que tú tengas que vivir fuera de México, a mí no me parece que eso sea una buena señal de que las cosas han cambiado. Y pues yo quiero agradecerte el que hayas estado aquí hoy, y estás invitadísima para que ahora ya con tu más reciente libro, por supuesto, eres bienvenida. Lo prometo, te agradezco muchísimo, Álvaro, y te agradezco mucho que me hayas invitado, y yo amo mucho mi país. Para mí es muy difícil estar lejos. Y mi manera de no estar lejos, pues es seguir reporteando y haciendo mis cosas, aunque no me separe, ¿no? Y venir aquí y hablar con mis fuentes de información, porque, no sé, a lo mejor mi trabajo no sirve de nada, a lo mejor sí sirve, pero es mi manera de querer a México, es mi manera de decir, yo quiero hacer algo por este país. Veamos qué dejan nuestros trabajos, ojalá sea de alguna utilidad. Pues ojalá, Anabel. Por lo pronto, muchas gracias.